El primer ejercicio que, que debemos ver es el 3, ¿sí? El, el 3 y el 4, en realidad. Nos dicen en el ejercicio 3 que tenemos que formular los siguientes ácidos grasos en estructura de esqueleto, ¿sí? Esto es importante, en estructura de esqueleto. Ustedes habrán visto en Orgánica 1 y seguramente manejarán las distintas maneras de formular que nosotros hemos estado manejando en este curso y en el anterior. Y vamos a ver, cuando resolvamos este ejercicio, yo les voy a repetir algunas de las características que tiene esta representación en esqueleto. O sea, convenciones que tenemos que respetar cuando usemos o bien este tipo de representación o cualquier otra, ¿sí? Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que las representaciones, las formulaciones, en última instancia, en definitiva, son un lenguaje, ¿sí? Que nos ponemos todos de acuerdo de alguna manera para poder entender qué es lo que estamos dibujando en el plano. Cuando pasamos del espacio tridimensional en donde se encuentra la molécula, cuando la intentamos representar todas esas características más o menos detalladas de la, de la tridimensionalidad de la molécula en el plano de una representación. Bien, y acá nos dice algo importante que es que tenemos que, perdón, tenemos que respetar la simetría cis del doble enlace. ¿Sí? En todos estos ácidos grasos tienen geometría cis en el doble enlace, en todos los dobles enlaces. Obviamente la A no, porque el ácido palmítico, como estamos viendo acá en esta nomenclatura alternativa, simplificada, nos dice que tiene 16 átomos de carbono y tiene 0 insaturaciones, tiene 0 dobles enlaces, ninguno. Entonces el ácido palmítico no va a tener dobles enlaces. Los otros 4 tienen, fíjense, 2, 3 y 4 dobles enlaces. Entonces, todos estos dobles enlaces van a tener geometría cis. Acá está la representación del primero, ¿sí? Fíjense en la estructura de esqueleto, si bien pueden encontrar alguna representación similar en algún libro de texto, inclusive en internet, estrictamente correcta es esta. Fíjense que en las representaciones en esqueleto no se representan los carbonos ni los hidrógenos unidos a esos átomos de carbono, ¿sí? No se representa ni siquiera el carbono del carbonilo, porque en este código, en esta convención, los átomos de carbono son los vértices estos, ¿sí? Estos vértices representan los átomos de carbono. Ni siquiera se representan el átomo de carbono del extremo omega, el átomo de carbono del metilo terminal, ¿sí? Porque fíjense que acá no se representa el metilo, sino que el átomo de carbono está representado por el final de este segmento. Esperen un segundo que se ha conectado alguien más. Bien. Entonces, una representación en esqueleto es esta, ¿sí? Se representan los átomos distintos de carbono con su símbolo químico y se representan los átomos de hidrógenos unidos a esos átomos distintos de carbono, a lo que nosotros le llamamos heteroátomos, ¿sí? Bien. Esta estructura es fácil, la representamos de manera lineal porque como todos estos átomos de carbono, excepto el carbonílico, son sp3, ¿sí? Excepto este átomo de carbono, todos los otros átomos de carbono son sp3, pueden adquirir, la molécula puede tomar esta conformación lineal. ¿Qué pasa cuando tenemos un ácido graso que tiene ya una insaturación? Fíjense, acá está representado el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono. Tienen que tener en cuenta algo que a veces confunde, que en esta cantidad de átomos de carbono, acá dice 16 para el palmítico, 18 para el oleico, está incluido el carbono carbonílico, ¿sí? El carbono carbonílico es uno de los átomos de carbono de la cadena. Bien, dice el ácido oleico
18,1 quiere decir que tiene 18 átomos de carbono, uno de esos 18 es el carbono carbonílico, un doble enlace y dice delta 9, porque tiene ese doble enlace está contando desde el carbono carbonílico hacia el otro extremo de la molécula, ese doble enlace está entre el carbono 9 y el carbono 10, que es esto que está representado acá. Fíjense que en esta representación está representada la molécula también como si fuese lineal. No es incorrecta esta representación porque fíjense que acá está representado el doble enlace en configuración cis, ¿sí? Acá tenemos los protones del carbono 9 y el carbono 10, ¿sí? Fíjense que las cadenas se encuentran del mismo lado del doble enlace. Sin embargo, una representación un poco más realista de este ácido sería esta, ¿sí? Esta representación refleja un poco más la verdadera geometría tridimensional de la molécula, ¿sí? Esta molécula de ácido oleico no es lineal porque la presencia de este doble enlace hace que la, la disposición en el espacio de la molécula no sea lineal, sino que tenga este quiebre acá en este punto donde se encuentra el doble enlace entre carbono 9 y carbono 10. Y entonces, como les decía, una representación más realista sería esta. En cualquiera de las dos a los fines de lo que estamos estudiando ahora es correcta, pero para que tengan en cuenta que, porque también esto es algo que el profe incluso se los ha mencionado cuando han visto, por ejemplo, algunas propiedades físico-químicas de los ácidos grasos, como por ejemplo eh, el punto de fusión, el punto de ebullición. Esta disposición, este quiebre, provoca que justamente las moléculas que tienen insaturaciones no puedan disponerse de manera lineal como estaría indicando esta representación. Bueno, y esto influye en primer lugar en las interacciones entre las moléculas del ácido graso y termina redundando en que, em, por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición disminuyen a causa de las menores interacciones, ¿sí? De la menor intensidad de las interacciones intermoleculares, debido justamente a esto, a este quiebre, que impide que las moléculas se empaqueten de manera más eficiente, como ocurre con los ácidos grasos saturados, que como no tienen esta restricción del doble enlace y todos los carbonos son sp3, pueden adquirir esta conformación lineal y las moléculas pueden empaquetarse de manera más eficiente. Bien, de esta manera ustedes deberían representar también el ácido linolénico, el ácido araquidónico. En el ejercicio 4 está relacionado con este porque, una cuestión más que tenía marcado acá, por una cuestión de una curiosidad. Fíjense que este ácido que está representado acá, el ácido elaídico, es el isómero trans del ácido oleico. Estábamos diciendo acá recién que el ácido oleico es cis, ¿sí? El doble enlace entre carbono 9 y carbono 10 tiene una configuración cis. En el ácido elaídico, entre el carbono 9 y el carbono 10 hay un doble enlace también, pero fíjense que la configuración es trans, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta que esto existe. Y este ácido, por tener esta configuración, sí puede, esta configuración digo en el doble enlace, sí puede disponerse de esta manera lineal en el espacio, ¿sí? Entonces esta es una diferencia entre la tridimensionalidad de un ácido graso cis y un ácido graso trans. Bien, les decía, de todos modos este ejercicio es muy sencillo, probablemente ustedes esto ya lo han resuelto. Existe una nomenclatura que es muy usada fundamentalmente en la parte nutricional de los ácidos grasos, que es, y algo que
últimamente se ha puesto muy de moda que se hable de estos conceptos, si bien no en los medios, por ejemplo, y esas cosas, y nunca queda claro a qué se están refiriendo, es esto de la nomenclatura omega, ¿sí? El profe bien les explicó que cuando tenemos un ácido graso, el carbono carbonílico es el carbono 1 en general, en las convenciones que hemos estado manejando de nomenclatura. El carbono que está adyacente al carbonílico decimos que es el carbono alfa, ¿sí? Hemos hablado del carbono alfa, de que los protones de carbono alfa al carbonilo son ácidos, distintas cosas, incluso eso lo vamos a retomar hoy. Em, bien, en el alfabeto griego la última letra es la letra omega, entonces existe una nomenclatura que llama omega al último carbono de la cadena, ¿sí? Y, y numera como número uno en esta convención alternativa a ese carbono omega, ¿sí? Que es el del extremo de la cadena. Y a partir de ese carbono se empiezan a numerar los carbonos hasta encontrar el doble enlace. Este es el ácido oleico, que es delta 9, ¿sí? Si el carbono del metilo terminal es el carbono 1, y empezamos a contar, nos encontramos que el doble enlace comienza en el carbono 9. Se encuentra entre el carbono 9 y el carbono 10. Para este ácido es una coincidencia que en ambas nomenclaturas el doble enlace comience en el mismo carbono, ¿sí? No necesariamente los delta 9 van a ser omega 9, ¿sí? Cuando lo resuelvan se van a dar cuenta. Bien. Un ejemplo más, para no resolverles todo y que tengan ustedes material para trabajar. Por ejemplo, el ácido araquidónico. Fíjense que acá está representado de una manera de tratar de respetar la geometría cis de los dobles enlaces, y fíjense que esto dista mucho, esta representación dista mucho de ser lineal, ¿sí? Cada doble enlace es un quiebre en la cadena y termina teniendo una, una configuración, una conformación de la molécula de este tipo. Fíjense que si nombramos omega al carbono del extremo del metilo, que en la otra convención es el carbono 20, porque el ácido araquidónico tiene 20 carbonos, empezamos a contar los carbonos, el primer doble enlace se encuentra entre el carbono 6 y el carbono 7, por eso el ácido araquidónico es un ácido omega 6.